Comienza la batalla cultural en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a la batalla cultural en Radio Libertad. Hoy es martes 12 de mayo, primavera, Feria de San Isidro. Y para empezar vamos a hablar hoy de inversiones estatales y despilfarro público. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Recordáis algún megaproyecto público que no sirvió para nada? Piénsalo. Un aeropuerto sin aviones, un AVE sin pasajeros, una autopista sin apenas tráfico, un estadio vacío, una obra faraónica que nadie usa. Pero no hace falta irse muy lejos. Ahí está el aeropuerto de Castellón, el de Ciudad Real, o líneas de alta velocidad deficitarias, la Ciudad de la Cultura de Galicia, Terra Mítica, la Expo de Zaragoza, el tranvía de Jaén, o decenas de infraestructuras que han costado miles de millones. Para nada. Por ejemplo, pabellones, auditorios vacíos o las mismas autopistas radiales. Y no es un caso aislado, es un patrón. Pero ahora viene una pregunta importante. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el Estado se equivoca tanto y tan caro? Los keynesianos y demás economistas mainstream no lo saben, pero la Escuela Austríaca de Economía sí lo sabe de sobra. ¿Por qué el Estado ahí no puede calcular? En el mercado libre, cada inversión se guía por precios, beneficios y pérdidas. Si aciertas, ganas. Si te equivocas, pierdes. Y eso es disciplina, eso filtra, eso evita despilfarro. Pero en el Estado no hay eso. No hay precios reales, no hay beneficio que guíe y sobre todo no hay pérdidas personales. El político no arriesga su dinero, arriesga el tuyo. Y claro, encima te dice que es por tu bien. ¿Alguno de ustedes jugó al póker? ¿Usted jugó al póker? ¿Jugó alguna vez con dinero? ¿Y jugó alguna vez sin dinero? Esto es con botones, con cerillas o así. Se juega igual. La señorita cuando juega al póker con dinero asume los beneficios y asume las pérdidas directamente, ¿sí o no? Cuando juego con botones no asume ni beneficios ni asume pérdidas, ¿a que no? Pues ahí tiene la diferencia entre la gestión pública y la privada. Se juega distinto a las cartas, con distinta prudencia, cuando hay un beneficio y una pérdida que cuando no lo hay. Jugando sin dinero usted hace todo tipo de apuestas, hace todo tipo de cosas, ¿qué más da? Se pone a hacer aeropuertos faraónicos, se pone a hacer todo tipo de empresas, se pone a hacer todo tipo de subvencionar todo tipo de cosas, porque el dinero no es suyo. Falta el elemento esencial de la economía de mercado, que es el cálculo de beneficios y costes. Así es, ahí tal cual, como dice el profesor Bastos. Así cualquiera construye un aeropuerto sin vuelos, o un tren sin pasajeros, o un puente o carreteras por las que no pasa casi nadie. Amigos, sin propiedad privada real y sin precios de mercado, el cálculo económico es imposible. Esto se sabe desde hace mucho, pero los políticos lo ignoran. Esto se sabe desde hace tantísimo tiempo que tú no puedes hacer el cálculo económico, no sabes si estás creando riqueza o destruyéndola. El gasto público no solo es ineficiente, sino que es estructuralmente irresponsable. Y además proviene del robo de los impuestos. Así, el político que decide, además, no paga el coste. Y fíjate en el patrón que se repite siempre. Dinero público barato, incentivos políticos a corto plazo, previsiones infladas y pérdidas socializadas. Y cuando falla, nadie responde. El político ya no está, el presupuesto ya voló, ya se gastó, y la deuda te la quedas tú. Por eso, estos proyectos no son solo errores, son consecuencias lógicas de un sistema que invierte sin riesgo y decide sin información real. Así que, la próxima vez que escuches eso de hay que invertir más desde el Estado, hay que impulsar grandes proyectos públicos, hazte esta pregunta. ¿Invertir con qué criterio? ¿El económico o el político? Porque una cosa es invertir y otra muy distinta es gastar el dinero de otros sin responsabilidad alguna. Porque el mercado se equivoca, pero luego lo corrige, y los que pierden su dinero. Pero cuando el Estado se equivoca, encima persiste, porque pierde tu dinero. Es la diferencia entre lo que ellos llaman progreso y el despilfarro, entre inversión y propaganda. Así que abróchense los auriculares, porque aquí comienza la batalla cultural. Estás escuchando
La batalla cultural, en Radio Libertad. Buenas, y aquí estamos una semana más en Radio Libertad con la Brigada de la Batalla Cultural y con este que os habla Emilio Domínguez y Julio López en la cabina de sonido. Bueno, tengo conmigo a Julián López. Buenos días. ¿Qué tal, Emilio? Grandes recuerdos me ha traído tu editorial hoy, ¿eh? Muchas discusiones familiares y chascarrillos. Sí, ¿no? De cena de Navidad, ¿no? Sí, Típica. sí, el tranvía de Jaén es de lo que más se habla en muchas ocasiones navideñas y sobre todo políticas, que ahora tenemos elecciones en Andalucía. Sí. A ver si la gente se acuerda del tranvía Del y vota consecuentemente. Daniel Montesinos, buenos días. Vitancap. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, aquí estamos un martes más, dando la batalla. Contento del tema de hoy, ¿no? Del despilfarro, el despilfarro. El despilfarro, sí señor. Enrique Galán, ¿qué tal? Economic Pills, ese gran canal que tienes. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Buenos días y vamos, me ha encantado el monólogo. De los que he estado me ha parecido el mejor. Muchas gracias. Bueno, pues oye, 1, 2, 3 responde otra vez, ¿no? Como el programa ese que había de casos de El tranvía de Jaén. infraestructuras. El puente de públicas. Sevilla de la S30, el quinto centenario. Yo recuerdo de estos- pequeño la Expo 92. Vamos, ir de pequeño de la Expo 92 y ver eso como si fuera el futuro, volver 3 años después y ver eso como si fuera el desierto. O sea, infraestructuras creadas sin nadie, tiendas incluso todavía con el material de venta abandonadas, un cohete que pusieron ahí los estadounidenses ahí en mitad de la nada. Creo que ese es un El ejemplo. cohete era europeo, era un Ariane. Bueno, Sí. o los europeos, y ahí se quedó. Bueno, pero además que no fue la primera vez, porque Sevilla ya hizo una exposición internacional de la Iberoamericana de principios del siglo XX y muchos de los edificios aún en día de hoy siguen sin usar y sin rehabilitar. O sea, que no es que fuera la primera vez, ya iban de segunda. Sí, todas las expos, ¿no? La expo de Zaragoza también, la del 98, la expo del agua, esta que... Las Olimpiadas. Queda todo. Pero bueno, esas dentro de lo que son infraestructuras absurdas, ¿no? Pues, bueno, no tan absurdas, sino más bien eso, faraónicas o con un gasto gigantesco, no son de las peores, ¿eh? Porque, Sí. o sea, lo que son todavía lo que se llama obra pública, de carreteras, puentes, viaductos, de todo este tipo de túneles, etcétera, eso, el gasto es todavía incluso mayor, ¿no? En el show del tranvía de Jaén, que creo que fueron más de 110 millones de euros, de lo que se comenta en la ciudad, de la cual yo soy ciudadano durante mi más tierna infancia, es que es el aparcamiento más caro de la historia. Porque lo que usan es la tranvía, o sea, eran calles de 2 carriles, quitaron 2 carriles de circulación para poner el tranvía, nunca ha circulado el tranvía y lo que hace la gente es aparcar en las vías del tranvía. Para eso sirve. Hay La numerosos función ejemplos. empresarial, pues, Hay muchos ejemplos. Podemos estar toda la hora aquí dando ejemplos. En Tenerife tenemos el auditorio. Ahora están haciendo un anillo para gobernarnos a todos ahí en la rotonda del Padre Ancheta. Que hubieron unos chavales universitarios. Fíjate que yo creo que llevan gastado no sé cuántos, 20 millones de euros o algo así. No sé, no sé las cifras exactas, pero es una barbaridad, ¿no? Es una pasarela elevada, ¿no? En una rotonda que hay la Universidad de La Laguna y claro, y unos chavales hicieron un estudio de cómo se podría solventar con unos semáforos y al parecer el presupuesto era de 100.000 euros y llevan gastados decenas, si no cientos de millones, ¿me entiendes? No creo que cientos, pero sí decenas de millones sí llevan gastados ahí, ¿no? Y luego todos los chirimbolos que ponen en medio de las rotondas, ¿no? Para pagar artistas sobrados o paniaguados, amigos del político de turno, ¿no? Para el Claro, es que típico cuanto más grande monumento sea la obra, más trinca, de la ¿no? rotonda. Pero ahí, o sea, lo importante es enfocar un poquito, o sea, o cambiar el foco en ver, con todo ese dinero mal empleado, qué otras cosas se podrían hacer si el mercado las asignara a necesidades reales. No lo O sea, sabemos. porque el despilfarro es doble, ¿no? O sea, por un lado, en una infraestructura o en lo que sea, que no va a tener el uso ni la amortización necesaria. te hubieses y gastado luego tú? lo que se hubiera gastado en ¿En qué te otra. lo hubieras gastado tú esos impuestos que te quitaron? No lo sé, Porque es yo que eso nos lo han quitado para hacer eso. no lo sé porque no soy un órgano planificador central, Claro. creo en el mercado y creo en que el mercado asigne eficientemente Efectivamente. los recursos allí donde se necesitan, ¿no? Aquí- Ese es un poco el discurso, creo que debería la gente de interiorizar, ¿no? Aquí yo creo que lo importante es que la infraestructura mueva valor. O sea, realmente que los empresarios
se unan o creen algún tipo de cooperativa para crear una infraestructura que realmente lo necesiten, que a lo largo de sus negocios hayan descubierto que esa infraestructura realmente les sirve y les sirve de una manera muy concreta. No les sirve a lo mejor pues un puente que sea increíblemente precioso, pero realmente simplemente les sirve con que valga para cruzar y sea sólido. Entonces yo creo que aquí se mezcla un poco lo que es la iniciativa empresarial, que es más práctica, más bajada al terreno, más lo que quiere la gente, y la política, que ahí entra un poco la teoría de la elección pública. Un político que quiere, pues pervivir, que cuando vean un puente enorme y precioso digan, esto lo hizo este político. Y también tiene una visión de corto plazo. Realmente lo que quiere es poner el puente, que el puente esté perfecto para las próximas elecciones y diga, mira lo que hemos hecho. Entonces yo creo que aquí es donde entra el problema de que no hay ningún tipo de cálculo económico, sino en estas infraestructuras faraónicas lo que hay es un cálculo político. Totalmente, porque además el político va a decir, mira cuántos empleos hemos generado gracias a esta actividad. Y ya su cálculo es, a ver, ¿cuántos votos? Espérate, 2 por 4, 100.000 puestos de trabajo, no sé qué. Eso Oye, es. y lo que trincan, ¿eh? Porque Hombre, trincan. obviamente. Claro, esa parte ya. No voy a ser yo el que destape aquí la corrupción de la política en España, ¿no? Claro. Las No obras solamente públicas. En España, Daniel. No, solamente en Algo- España, pero bueno. Es algo que es intrínseco. Claro, es intrínseco al Y ser se humano. acepta, y se Pero acepta incluso aun ya. suponiendo bondad, es que el problema está. Sí, O sea, el sí, problema no, es un problema de es cálculo económico versus Claro. cálculo político. Es imposible calcular, es imposible. Entonces, bueno... Y ahí, ahí no yo es creo que la alternativa, mirando un poco a otros países que lo están intentando hacer de otra manera, en este caso Argentina, está tendiendo a licitar los permisos para hacer la obra. Oye, si existe realmente un beneficio en hacer la infraestructura, pues que venga alguien, haga el proyecto y a su cuenta y riesgo y no socialice las pérdidas, que es lo que le canta a todos los gobiernos. Te privatizan la ganancia con los impuestos y socializan las pérdidas con más impuestos todavía. No, pero luego la insolidaridad, porque se invoca la solidaridad cuando no hay nada más insolidario que, no sé, que los extremeños les estén pagando infraestructuras a los catalanes que ellos jamás van a usar, ¿no? O que estés pagando, no sé, cuerpos de seguridad en un sitio en el que pues, tú luego no lo vas a disfrutar, no sé, o sea, todo tipo de gasto público que luego a ti no te repercute, ¿no? A mí me Y parece todo súper injusto. en función de la solidaridad. Y la Siempre. solidaridad no es tal cosa, la solidaridad es el interés del político. Yo siempre Además lo de digo, los recursos que se detraen, que dices, doy trabajo. Sabes que como si fuera... O sea, no son vasos comunicantes, pero el trabajo y los recursos económicos son escasos. Si tú estás dando trabajo para hacer una obra pública en un sitio, lo estás detrayendo de a lo mejor otros proyectos que sí que serían rentables y sí que serían viables, ¿no? Mi padre en los últimos 30 años no ha cogido un avión. Y ha pagado el aeropuerto igual que todo, ¿no? Y el mantenimiento del aeropuerto. ¿Por qué lo tiene que pagar? Aquí cada palo que aguante su vela. Sí, la Cada cuestión es que, consumidor que consuma lo que quiera. sí, al final la infraestructura debe ser sostenible en el tiempo y para ello lo que requiere es que tenga una demanda porque mueva negocio a través de ella. Un aeropuerto, pues si lo construyes en mitad de la nada o simplemente por cálculo electoral, pues al final, tarde o temprano, va a tener que cerrarlo porque no vas a tener los ingresos necesarios para mantenerlo en el tiempo. Entonces, Yo ya no me refiero a la construcción, sino al uso de la infraestructura. Por ejemplo, Claro. mi padre tiene un vehículo, un furgón, que lo usa, no lo usa, yo es que ya no conduce, lo paga por capricho, yo no sé por qué paga el permiso de circulación. Paga lo mismo que el vecino usa el coche todos los días, usa las carreteras, y mi padre no las usa. ¿Por qué tiene que pagar lo mismo? Que alguien me lo explique. Oiga, yo uso la carretera, yo pago por el uso. Yo no estoy diciendo que las carreteras sean gratis ni que aquí todo caiga del cielo. No. Cada uno que pague por su consumo. Sí, de hecho hay otros países en los que pues con un sistema de etiquetas y tal la gente paga lo que viene siendo el uso de la carretera. Obviamente al tener una gestión centralizada de la infraestructura y vía impuestos, pues claro, eso distorsiona todo tipo de innovación que pueda desarrollarse para que el uso de la carretera esté más en conexión con quien paga. Yo es que siempre imagino un mundo privado, donde la gente pague por su consumo realmente, ¿no? Y claro, es maravilloso, esos son mis sueños húmedos. No son solamente paga, también restringe su consumo. Efectivamente. Porque si algo es gratis, todo esto es jauja. Venga, vamos a gastarlo. Venga, vamos a mal usarlo. Vamos a deteriorarlo. ¿Quién paga ese deterioro? Y es más, también mientras tú pagas, tú estás votando porque esa infraestructura es correcta y da una señal vía precio de que esa infraestructura ha sido una buena decisión y por tanto se premia al que ha tomado esa decisión. Mientras que si es gratis.
Aún así hasta se perdona en cierta medida la corrupción que hay en todo este tipo de obras, porque dicen, bueno, por lo menos ha quedado la carretera, Claro. o por lo menos está hecho el puente. Si se hubiera ido de sobrinas como Ábalos, o se hubiera ido a, ¿no? O se hubiera gastado en otras cosas y tal, pues bueno, pues es que eso, claro. Es que- Pero por lo menos queda el puente. Oiga, pero es que además no solo queda el puente que ha costado 3 veces más de lo que tenía que haber costado, sino que realmente era necesario ese puente. Y luego lo que dice Enrique, que también es un poco el rollo este de ingenieros versus arquitectos, ¿no? Porque claro, si el mercado tiene que hacerlo todo, al final todo es muy feo, ¿no? Entonces dice, no, es que si lo hace, ¿no? ¿Por qué? ¿El mercado no puede hacer cosas bonitas? O sea, no se han hecho cosas bellas, las 7 del mundo no había prácticamente, ¿no? Gasto público. Bueno, las pirámides de, de Egipto, ¿no? Pero... Cotado decía pero- que la hicieron hombres libres, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Vamos. pero bueno, de otra manera aquí lo que creo también es que en ese voto reside la confianza del consumidor, ¿no? Si no votamos y con el dinero, cada euro gastado, como muy bien dice muchas veces Daniel, debe reflejarse en los resultados. Y yo siempre digo también, contra lo que tú has dicho antes, Emilio, que yo soy muy de refranes, quien me conoce sabe que soy muy de refranes, mal de muchos, consuelo de tontos, lo que suele pasar con esto de por lo menos queda el puente, ¿no? Claro. Cambiemos nuestra mentalidad, no seamos tontos y denunciemos los males, es Claro. lo que yo diría. Tienes la autovía de los maletines, esta, ¿no? La que va por Antequera, ¿no? Sí, sí, bueno. Esa, por ejemplo, Hay- ya denominada de los maletines porque la corrupción era intrínseca a la propia Bueno, autovía. yo creo que de todas maneras en España tenemos mucho que aprender, sobre todo de corrupción, ¿no? Yo, Que como tenemos que sabéis, aprender o que dar y- clases. Seguimos aprendiendo, Hay ¿eh? que aprender, hay que aprender. Yo te lo comento, Emilio, porque, como bien sabes, yo he viajado por África, ¿no? Y en concreto en Mozambique había una carretera, que allí apenas hay carreteras, ¿no? Las carreteras son de tierra y algunas pueden tener socavones más grandes que esta mesa, que tiene más de 2 metros de diámetro. Yo he conducido por allí. Y hay una anécdota sobre la autovía principal que recibió fondos extranjeros. Chinos. No, creo que fueron europeos esos fondos. No, Los chi- tú lo deberías de saber, porque no, si eran en chinos... esa casa, en esa carretera eran europeos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vino el inspector de la carretera, pues le llevaron a inspeccionar la carretera, entonces le cogieron, le llevaron a los primeros 10 kilómetros. Mira qué bonita es, no sé qué, no sé cuánto. La carretera debería tener 500. Entonces dijeron, bueno, ya has visto la carretera, ¿no? Pues vamos a dar la vuelta. Pues los otros 490 no se llegaron a construir, ¿sabes? En ese caso, en el otro caso, los chinos sí que hicieron una carretera a mitad del país de Beira a Matola, de Beira a otra ciudad que ahora mismo no me acuerdo el nombre, y esa era China. Y era una concesión china, y la carretera estaba, y no le costó a nadie, y tú pagabas tu peaje, y además no era caro. Pero fíjate, ahí igual lo hicieron, no desconozco el caso, pero igual lo hicieron porque realmente querían hacer algo con esa carretera. Claro. La otra cara es hacer una carretera porque alguien en unas oficinas en Manhattan o donde sea dice, esta gente le viene de una carretera. Claro. Y entonces lo hacemos, pero realmente no tenemos ningún tipo de cálculo en base a por qué estamos haciendo esa carretera. Y pasa al La final. carretera al final es para extraer del centro del país madera, y pues por ahí pasan los camiones con la madera, y a la gente pues se le cobra por usarla. Y la alternativa es ir por carreteras que no creo que hayáis visto ninguno de vosotros si no habéis estado por África. O por el aire. Se puede ir por el aire O por el también, aire, ¿no? claro, bueno. Que ¿sabes qué pasa? El socialismo lo que hace es interferir con la creatividad empresarial, ¿no? Entonces, quizás pues estos drones autónomos, ¿no? De transporte de pasajeros estarían más desarrollados si pudiéramos usar el espacio aéreo, pero no podemos. Lo podemos usar con unos permisos que te pueden tardar décadas, ¿no? De inspección de los vehículos y demás. Entonces, pues mira, ya que hablaba Julián de África, voy a traer a la mesa el caso de Zipline, creo que se llama, ¿no? Ah, muy que fue bueno. un proyecto, claro, en unas zonas de África allí que las carreteras pues son unas zonas muy montañosas y son de tierra, con socavones, como dice Julián, y pues para el tema de las transfusiones de sangre y demás, pues tardaban muchas horas la sangre en llegar, a veces incluso días, y llegaba en mal estado. Y en lugar del Estado crear una carretera, una empresa privada lo que hizo fue transportar la sangre con drones, que tardaba 20 y 30 minutos, ¿no? Se evitó el desperdicio de sangre y al final no hace falta ni la carretera ya. Para ese caso concreto, ¿no? El transporte de sangre, que era el problema, era el fin que se quería atajar. Y al final lo que tienen que hacer es dejarnos hacer, quitar todas sus prohibiciones, todas sus regulaciones, toda su historia, irse para su casa,
intentar satisfacer las necesidades del prójimo en lugar de arrebatarle al prójimo, ¿vale? Que siempre están maquinando la manera de quitarnos más y de arrebatarnos y de llenarse los bolsillos. Miedo me da el antivirus este que viene ahora, porque viendo lo último, madre mía, cómo Miedo se llenaron. Miedo de la farsa. Miedo del robo que se van, ¿no? claro, Del claro. robo que Gobierno. pueden hacer. Miedo del gobierno. Miedo del gobierno, De los no, claro, claro. no de los ratones. No, para de nada. Pixie Dixie no hay que No, tener miedo. no del virus, sino del verdadero parásito, que es el Estado Si es que al y final- los gobernantes. Tu ejemplo, Daniel, pues es muy, muy pertinente, porque al final es que es la gente que está en el terreno la que sabe lo que necesita para dar un servicio, porque es la que vive ahí, es la que se va a quedar manteniendo la infraestructura y es la que la va a usar. En el caso de las carreteras, pues si viene alguien de fuera, te va a hacer una carretera perfecta, aplanada, pavimentada, pero igual no necesitas eso, igual necesitas otro tipo de transporte o igual simplemente necesitas allanar un terreno de tierra, que un terreno de tierra es mucho más fácil de mantener que uno a lo mejor con una tecnología distinta de alquitránado y eso. Entonces, yo creo que lo importante es que la riqueza nazca de abajo arriba, de la gente que está en el terreno Efectivamente. hacia arriba, no de grandes fondos o ONGs que tengan intereses en crear ahí algo, porque luego no van a estar ahí para mantenerlo. El caso del que menciona Daniel, que se dio en Uganda, es paradigmático, ¿no? Después de todo el genocidio que hubo allí y tal, se llegó, por lo visto, a un más o menos test con test en el proceso de genocidio, y a partir de ahí se ha dejado mucha libertad y hay muchos proyectos empresariales innovadores, entre ellos este de Zipline, pero no es el único. Hay un hub de innovación allí en Uganda. Pero es curioso porque yo, ya hace tiempo que no, pero en mi previa vida laboral sí que tenía relación con todo este tema del transporte, ¿no? Entonces, el transporte aéreo se da o en los países muy ricos o en los países muy pobres. ¿Por qué? Por el caso de los países muy ricos lo que buscas es la conectividad, el tiempo, ahorrar tiempo, el transporte, pero en los países muy pobres lo que pasa es que con una simple pista de despegue y aterrizaje, que son 2 kilómetros asfaltados, puedes transportar a la gente sin ninguna otra infraestructura. Entonces, es mucho más barato el transporte aéreo que el transporte por carretera. Y eso la gente no lo sabe. Yo vi eso en Namibia, en las fincas, todas tienen una pista de aterrizaje. Claro. Porque lo Súper único que haces curioso. es tiras una pequeña pista de aterrizaje, que incluso no. En Namibia, como no llueve, ni siquiera tiene que estar asfaltada. No Puede está. puede ser hasta de sal. En Namibia las carreteras son de sal. Porque allí llueve a lo mejor un día al año. Con que le pases con la cuchilla una vez al año te vale. Allí hay muchas carreras en África, en el sur de África, donde llueve poco, donde son de tierra y lo que tienen es una máquina que pasa con una cuchilla, corta la superficie y ya te deja la carretera lista. Pero una cosa, ¿y por qué la gente en general, el público, tiene tanta admiración a esas mega obras, esas planificaciones centrales, ¿no? Esos planes, pues yo qué sé, en su momento Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, Roosevelt, no sé, o sea, obras de estas planificadas, gigantescas, o yo qué sé, o el centro este cultural de Galicia, ¿no? Fíjate qué grande, qué maravilla y tal, ¿sabes? Y Yo te luego puedo- dentro solo Oye, hay- mira, solo hay espera. eco. Ahora que hablas de Galicia, creo que tenemos un gallego ahí Tenemos un gallego que nos visita. que conectó, a ver si lo podemos escuchar. Jorge, ¿estás Bueno. por ahí? Mientras se conecta Jorge, yo te voy a dar mi punto de vista, porque emocionalmente a la gente impresiona ese tipo de cosas y le llena de orgullo, y segundo porque no lo pagan, no lo sienten en la factura. Pero lo están pagando. Pero no y- lo sienten, y- pero es y- un tema emocional, porque como no hay cálculo económico y se lo extraen, quieran o no quieran, pues todo les parece bien. Es un sentimiento de progreso, yo creo, de prosperidad falsa. O sea, si a ti te Realmente. llegaran y te dijeran, mira, esto ha costado 2.700 euros, a ti. A mi bolsillo. Entonces ya veríamos cuál es la película. ¿eh? Pero yo Pero quiero aclarar. esa información se oculta. Obviamente y de manera proactiva. Pero yo quiero aclarar que no es que estemos diciendo que los políticos sean malas personas, ¿no? Que bajo mi punto de vista lo son, porque para creerse con autoridad para manejar la vida de otros, Yo diría, Daniel, hay que ser que es muy retorcido, ¿no? yo diría que no hay que ni siquiera pensar que siendo buenas personas lo harían de Eso, otra manera. ahí es donde quería yo llegar. Es que aunque tengan toda la buena intención, toda la buena voluntad, no pueden calcular las necesidades de todas las miles, millones de personas al mismo tiempo o en el futuro, porque esa información va cambiando constantemente.
¿vale? Entonces, es el problema del cálculo económico. Y Ya al lo final- mencionó antes Enrique. Es Y que al no final, hay- además, que entran los grandes grupos de presión, los lobbies. Los lobbies, sí. Gente organizada que tienen un gran beneficio de esa obra y que lo distribuyen en pequeñas cantidades al resto de la población, que nadie va a ir a manifestarse ahí si le toca a lo mejor 50 euros. No, pero yo me refiero también a la decisión, Mira, Jorge, estás por ahí. a la decisión de hacerlo en un sitio o hacer en otro, ¿no? Decir, pues vamos a hacer un aeropuerto no lo aquí vimos. en esta ciudad, ¿sabes? Pues lo vamos a hacer en Castellón o lo vamos a hacer ampliar el de Valencia, no lo sé. No, es que es más solidario, es que Criterio político, así no el sé. territorio, porque yo soy de Castellón. Justicia social. Justicia social, que ni es justicia ni es social. Tenemos a Jorge al otro lado. Nada, se estará tomando unos percebes o algo. No sé, no lo Problemas vimos. con el Bueno. micrófono. Problemas del Jorge, directo, Emilio. cuando puedas, manifiéstate y Ahora. Ya sí, que aquí no- está, que no bienvenido. escuchaba nada. Jorge Muñoz, buenos días, ¿cómo vas? ¿Qué tal por Galicia? Nada, se nos va y se nos viene. Va y viene. Claro, claro. Problemas de Se ha estado, conectividad en el siglo dándole XXI. Un poco de caña al Estado. Ay, ay. Eso que nunca falte, Jorge. Lo que te echamos de vernos para que la des en vivo y en directo. Bueno, pues eso, lo que mientras entra o no entra Jorge, lo que estaba... Ya está, bueno. Pues lo que estaba comentando. Jorge, ¿tú conoces la ciudad esta de las artes de Galicia, de la cultura? Sí, un proyecto muy grande, ¿no? Donde se destinaron muchos fondos y tal. ¿Y qué resultado está teniendo? ¿Tú ¿Cuántas veces has tú que ido? lo tienes más cerca? ¿Cuántas veces has ido? Bueno, y yo qué- habré ido 3, 4 veces y a ver, el resultado pues es el de quitarle a unos para crear una cosa que no se sabe muy bien si la gente es algo que necesitaba, que quería o que hubiese destinado ese dinero que le han quitado igual a otras cosas que le pudiesen interesar más o necesitar más incluso. Pero cortar la cinta el político de turno y volver a reinaugurar otro ala de la misma instalación y eso, ¿no? Y luego todas las exposiciones de amigos que van a poner allí sus fotos o sus cuadros o sus conciertos o lo que sea, eso sí, ¿verdad? Eso sí que lo hacen, ¿no? Sí, le dan ahí bastante, ¿no? Les gusta inaugurar cosas para luego no renovarlos, ¿no? Que es lo que hacen los políticos, crear así, lo que tú dices, romper muchas cintas, pero luego renovarlo, eso se les olvida, ¿no? Y amortizarlo, porque eso no da tantos votos. Lo que da votos es abrir ahí todo tipo de sitios, lugares y centros faraónicos como es este, ¿no? Planificación central al máximo. Claro, tú imaginaros vosotros, ahora mismo se me estaba ocurriendo, ¿no? Las propias autovías, las carreteras que se hacen, o sea, ¿cuántas veces se inauguran? Porque como se licitan en 400 trocitos, cada vez que se hace un trocito, se inaugura, o sea, yo conozco, por ejemplo, la A23, que esa carretera, bueno, que está sin terminar, desde que empezó el siglo prácticamente se empezó a hacer, lleva más de 25 años en hacer 120 kilómetros de autopista y un tramo de licitación 12 kilómetros, pues va un ministro, ha cambiado el gobierno, al siguiente tramo va otro ministro, en el mismo gobierno hay otro ministro que hace el otro tramo, o sea, al final... Hay que hacer fotos. Claro, Emilio. o sea, es la fototeca... Será la autopista por la que yo pasé, que estuve 2 o 3 horas conduciendo y me crucé con 2 coches en la 2 horas 23, conduciendo, o sea, no tenía uso ninguno. Realmente va de Sagunto a Jaca, Ajá. pero bueno, yo digo, el tramo que hay desde Huesca, pasado ya Huesca, ¿no? hasta llegar al Pirineo, eso llevan haciéndolo pues todo lo que va de siglo. Y no te extrañes. ¿Por qué no? Porque es que He pasado. es lo que además el sistema incita. Porque tú ten en cuenta, una cosa que habéis dicho, es súper importante, nadie tiene en cuenta los costes operativos. Porque las cosas se hacen, pero lo único que hace falta para hacerlas es buscar el dinero para esa construcción. Tú las construyes y las dejas sin mantenimiento y no pasa nada porque ya está construida. Entonces, el problema es que en ese cálculo económico que no pueden hacer, ni siquiera tienen en cuenta los costes operativos. O se equivocan o lo estiman mal, pero lo peor no es eso, es que el sistema además incentiva que se ponga en el coste de capital, el coste de construcción, toda la cantidad más alta que puedan. ¿Por qué? Porque las comisiones las cobran de lo que se gasta en la construcción. Y si lo dejan ahora al proyecto, le bajan los costes operativos para que salga adelante por viabilidad
son inciertos, son erróneos, les da igual. ¿Por qué? Porque ellos ya han traído todo ese coste que tendrían que dejar para después, se lo han traído al presente para poder facturar, hacer cajas y salir corriendo a... Pero luego... ¿qué más da si lo paga otro? No, ¿Qué más da? No se juega igual a las cartas, ¿no? Sí que da igual, Daniel, porque si no, no lo cobraban en comisiones. Eso da igual para ellos, ¿entiendes? Y luego pues se van de directivos, de consejeros a empresas privadas. Sí, pero Los lobbies que comentaba antes Enrique. la corrupción como mal ahí perenne en todo este tipo de cosas está clara, pero la importancia es, o sea, ¿por qué hacerlo ahí o no hacerlo? O la extensión que tenga, o sea, la de kilómetros que tenemos de AVE, paradas de AVE en cada pueblo. Prácticamente por donde pasan, ¿no? De estaciones que se suben y se bajan 4 pasajeros, o sea, realmente. Pero la O sea, AVE está desfasado, hombre. Todo eso, Eso además, está anticuado. Vete a China para que veas lo que son trenes el rápidos. cálculo económico de eso. Correcto. Correcto, trenes somos bala. el país que mejor tren tiene de tal, de alta velocidad. Que es mentira. Que más estrella, querrás decir, ¿Y ¿no? qué? Que es No, mentira. pero y aún así, ¿y qué si el uso no se corresponde, o sea, no se amortiza esa infraestructura? O sea, Claro. es tirar el dinero. Eso además tiene otra vuelta, que es que al final te está definiendo cómo se está organizando el país. O sea, al final con el sistema de AVE lo que tiene es un sistema radial. Cada vez más gente, pues sí, puede venir de Valladolid a trabajar a Madrid, pero ¿qué necesidad hay? O sea, una persona puede trabajar en Valladolid y aportar valor en Valladolid. Efectivamente. Entonces, pues yo creo que también el crear esa infraestructura también te está condicionando a cómo se está moviendo la gente a través del territorio. O sea, estamos al final, pues como siempre, lo que se ve y lo que no se ve. No sabemos cómo sería esto si en vez de AVE, pues hubiera esos fondos se hubieran destinado a otra cosa. Probablemente tendríamos un sistema o una sociedad más centrada pues en la localidad y pues creando valor a través de empresas un poco más dispersas por el territorio. Sin embargo, ahora tenemos el efecto sede todo el mundo viniendo a Madrid, es muy barato venir es muy sencillo venir de Segovia a Madrid, de Valladolid a Madrid y... Claro, en vez de ser una estructura de nodos y de red, donde tendríamos comunicaciones y más generación de valor entre las localidades próximas, pues ya todo se centraliza. Ya. Y Jorge, ¿estás por ahí? Manifiéstate. No, ya se fue. Ya se fue Jorge. Vaya, por Dios. Bueno, pues yo quería también justo decir eso, o sea, lo que tú estás comentando. Se lleva la infraestructura a un sitio y es que hemos generado mucho desarrollo económico en esta zona porque hemos llevado la infraestructura. Si no, no lo hubiera habido y eso es lo que se ve. Claro. Luego está la parte de lo que no se ve. Si usted no hubiera hecho esa actuación que ha sido absolutamente caprichosa o política para compra de votos, etcétera, o sea, esos recursos escasos, ese dinero y esos bienes, ¿en qué otra cosa se hubieran empleado que sí que efectivamente podría haber sido? Porque mira tú cómo las empresas, cuando necesitan hacer una infraestructura grande para su propia producción, la pagan ellos. Hombre, si pueden que se la pague el gobierno, porque es el tonto de turno y que lo pague el contribuyente, encantados. Pero, por ejemplo, IKEA tiene naves en las que salen trenes, tiene estaciones de trenes en las que saca sus propias mercancías en vez de sacarlas por carretera. Y el Eso metro lo ha de hecho Madrid él. es un ejemplo, ¿no? El Eso- metro de Madrid se hizo financiación privada. Fueron unos empresarios en Madrid los que desarrollaron el metro y luego el Estado se lo robó. El metro quiere decir cuando lo hizo Alfonso XIII, quiere decir cuando lo estrenó mi abuelo, que tenía Sí, sí, todavía sí, el sí. billete de los primeros viajes Sí, sí, Alfonso sí. XIII en casa, aportó. quieres decir el de entonces, ¿no? Efectivamente. No el de ahora, ¿no? No, No, el concepto originario. El concepto originario. La idea siempre tiene que venir de la función empresarial, Emilio, no te olvides. Sí. ¿Qué político va a tener una buena idea? Eso se podría hacer una buena novela. Depende un buen para qué, programa. para trincar seguro. Sí, para eso son muy empresariales. Del metro de Madrid Función empresarial. al tranvía de Parla, ¿sabes? Sería una... ¿sabes? ¿Qué ha pasado entre el metro de Madrid y el tranvía de Parla? Bueno, pues no sé, Enrique, en cuanto a esto, lo que tú estabas diciendo, a ver si nos puedes desarrollar un poquito más el concepto de lo que se ve y lo que no se ve. Bueno, respecto pues a es eso. Al final, pues vemos una realidad que es la que es. Y vemos el AVE y decimos que bien es venir de Segovia en AVE a Madrid y llegar en nada de tiempo, pero pues pues no podemos ver lo que hubiera pasado si se hubiera invertido ese dinero en nuestras cosas. Y obviamente el político gana votos con lo que se ve. Y gana votos pues inaugurando cosas y diciendo, mira, he hecho este AVE o he hecho esta carretera. Y luego el que venga detrás, pues que asuma la deuda o que asuma el mantenimiento cuando a lo mejor es una infraestructura que realmente no era necesaria. Y no digo que esta en concreta lo sea, digo que todos los incentivos se mueven
a que no haya ningún tipo de cálculo en la creación de la infraestructura y por lo tanto puede dar lugar a infraestructuras que luego se acaben sin usarse. Mira, un ejemplo. El paroxismo del keynesianismo, ¿no? Lo que Exactamente, dijo de abrir exactamente. zanjas y volver a cerrarlas para dar Efectivamente. trabajo, aunque Eso, no eso se lo produzca comentó nada. el Eso era profesor plan Neira. E, el plan E de Eso lo Zapatero. comentó el profesor Neira en clase la semana pasada y dijo una frase que me encantó, que es contraintuitivo el que el gasto público empobrece. Claro, Es contraintuitivo. claro. Bueno, pero un ejemplo de lo que se ve y lo que no se ve, yo vi a un político, ¿vale? Del actual gobierno decir en rueda de prensa que el dinero de los españoles no estaba mejor en los bolsillos de los españoles, estaba mejor suyo. en las arcas públicas. Y claro, a mí eso eso me salían los hoyos. Decía, pero tío, señor, está loco, ¿cómo vas? Y lo que se ve es que se hacen carreteras o hospitales, o se puede ver eso, y lo que no se ve es en qué se hubiese empleado ese dinero si lo dejasen en el bolsillo de los expoliados. No voy a decir contribuyentes porque es un blanqueo enorme. Son expoliados, ¿no? Y eso es lo que no se ve, cómo se hubiese dirigido la economía o hacia dónde se hubiesen dirigido esos fondos si no hubiese un órgano central, director, que pues de forma arbitraria o no, o con el incentivo de ganar votos o no, pues destina esos fondos a una cosa u otra. Yo te puedo dar un contrafactual, Daniel. Si no tuviéramos el miedo a ser expoliados o a que nuestro dinero se devaluara, probablemente esas personas lo hubieran ahorrado. No tengas miedo, Julián. Acumula Bitcoin. No tengas miedo, Julián. P2P y autocustodio, Julián. Pero- Sin miedo. Mira, una cosa de esto que estabas comentando, Daniel. Bueno, un claro ejemplo de esa mentalidad del político que citabas, que estaba pensando cuál era, pero es que digo, pues que son tantos que dicen eso que ya no atinaba, todos no atinaba con cuál. No atinaba con Todos cuál. cuadran. Son simplemente las retenciones del IRPF. O sea, para que tú no te lo gastes, ya me lo guardo yo, ya lo voy ingresando yo. Ya, Yo usted no me retenga nada. me refería a Pachi Usted no López. me retenga nada, yo lo tengo en mi bolsillo. Al gran Pachi López. Y luego ya, si me toca pagar, cuando me toque pagar, pago. Pero ¿por qué me tiene usted que retener nada, no? Porque mientras yo con ese dinero haré lo que a mí me dé la gana. No se lo queda a usted mientras tanto, porque es la retención. O sea, que la propia palabra ya te lo define. Sí, Pues sí. será Pachi Fue López. Pachi echa- López el que lo dijo. ¿Y a ti qué te importa, no? ¿Qué Sí, tonterías dice no este lo sé, señor? pues, ¿A ti un qué señor te- un poco, a mí me parece mal educado, porque hay ciertos periodistas que le preguntan y no les contesta. Me parece una cosa, ¿no? Que hayan periodistas ahí en el Congreso que hagan preguntas y dice, a ti no te contesto. Y yo digo, ¿y esto qué Bueno, es? ¿A ti en qué cual- te en importa, cualquier no? caso, Daniel, si te puedo dar mi ejemplo o mi vista o mi visión de cómo sería en una situación de libertad donde no nos viéramos coaccionados a que ese dinero quede en las arcas públicas, la gente, si no tuviera miedo tampoco a la inflación, pues seguramente lo atesoraría, lo guardaría, lo ahorraría, se disciplinaría, y esa disciplina y ese ahorro llevarían a una sana deflación que bajaría los precios, haría a que beneficiaría al consumidor e incentivaría las inversiones. Sí. O sea, tendríamos más acumulación de capital, volveríamos a entrar en ese círculo Y virtuoso. seríamos mucho más ricos, y- mucho más abundantes. y lo que yo no entiendo es Mucho cómo más los productivos, sí. gobernantes no se dan cuenta, porque así el cerdo engorda más, ¿no? Digo, dejadnos engordar hasta que explotemos, pero no nos roben y no nos deja aquí esqueléticos, aquí malnutridos, porque luego no tenemos ni para pagar la seguridad social, que es otro impuesto, que es con lo que se le confunde a la gente, no quieren los políticos ni que sepamos cuántos impuestos nos cobran, porque ya se lo cobra la empresa, porque entonces ya no lo pagas tú, pero lo pagan directamente tú, porque al final, señores, todos los que estén escuchando, todos nuestros radio oyentes, los impuestos los paga el trabajador, da igual quién lo desembolse, el coste es para el trabajador. Bien dicho, Julián. Pero- No lo pagarán los ricos, no. No, Lo lo pagan. pagan ustedes con su trabajo. Efectivamente. Exacto. Enrique, ¿qué ibas a decir? No, pues nada, simplemente eso, pues tiene razón Julián en lo que ha dicho y bueno, que las infraestructuras al final pues tienen ese problema. Y a lo mejor quería, o si no después de la canción, hablar un poco de todo esto de los proyectos que se hacen espaciales y tal, y que siempre se tiende a pensar en que, bueno, la ciudadanía se beneficia indirectamente de esa investigación. Y no es, Sí, venga, no es tan pues. directo. Pues Cuéntanos. vamos con la publicidad y la canción y luego vamos con ese tema, porque también está todo claro. Ahí se ve por contraste toda la actividad que está haciendo Elon Musk con Starlink, ¿no? De manera privada, aunque Bueno, también la tiene captación ayuda. de fondos estatales Sí, pero es un buen ejemplo. es importante, pero dentro de un orden es un buen ejemplo, ¿no?
Pero bueno, primero vamos a saludar a Discovery Inversiones y Gestiones Inmobiliarias, tu gestora integral de alquiler para propietarios que quieren tranquilidad de verdad. Nos encargamos de todo: búsqueda y selección de inquilino, contrato, inventario, gestión de cobros, incidencias, reparaciones y seguimiento continuo. Y si lo que te preocupa es la morosidad, trabajamos con garantía de alquiler para que cobres con seguridad. Además, optimizamos el precio de mercado y cuidamos tu vivienda, como si fuera nuestra, con comunicación clara y atención rápida. Si tienes un piso y quieres alquilarlo, llama ahora y pide una valoración al 666-629-464. 666-629-464. Discovery Inversiones y Gestiones Inmobiliarias, tu alquiler en manos de profesionales. Y ahora vamos a poner un temita a random, ¿no? Porque no sabemos cuál es, de Tangerine Flavor. Vamos a ver con qué nos sorprende Julio. Walking all week, boy. Silly girl told me that I can sing in English, but what is the sense in that? I don't think there's any. She told me that I couldn't say anything in this language. I answered that I don't have to be a Mississippi boy to talk in English. And you know what? The girls scream and shout. I still kept my head straight and knowing what my bet was. She ran away with a big fun chip, and I laughed so fucking hard. Yeah, 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 yeah. You got insulted idiots in a polite way, because only the preachers survive here. Choose the right word, do not try to blame an actor. You will be so free, and I don't wanna stay. Yes, I'm free now, and I don't want anything. No, 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 no. My books told me that I could be easily manipulated. What a shit! Who are you to tell me that? Lady Beauty, ha ha ha. I walk gaze in different shades, lost in my mind, not too complicated. I work, but I don't give a shit, because money isn't humanity. No, no. You gotta insult to eat it in a polite way, because only the preachers survive here. Choose the right word, do not try to blame an actor. You will be so free, and I don't wanna stay. Yes, I'm free now, and I don't want anything. No, 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 no. No quiero cantar en español. No quiero cantar en español. No quiero cantar en español. No quiero cantar en español.
en la batalla cultural, en Radio Libertad. Pues amigos, aquí estamos de vuelta, después de este temazo, como siempre, Tangerine Flavor, nuestro grupo de cabecera. Y yo voy a hacer un poquito también ahí de abogado del diablo, porque tenemos infraestructuras gigantescas que se han hecho, como por ejemplo el canal de Panamá, el canal de Suez, ¿no? Obras que dices, bueno, si no se hubieran hecho de una manera público-privada o con un arranque público de ellas, pues a lo mejor no se hubieran hecho, porque el coste es tan elevado. A lo mejor se hubiesen alcanzado el fin de otra manera. O no se hubieran de esa. hecho también de manera privada, tampoco. Sí, o de otra manera se hubiese alcanzado el fin. ¿No? Bien. ¿Me explico? Hay Por eso alternativas. digo, haciendo un poquito de abogado del diablo para que haya un poquito Aquí de entramos, chicha y aquí entramos, Emilio, en el campo de la eficiencia dinámica. Entonces, lo que podemos saber es que los objetivos se van a alcanzar mientras se respeten las leyes en sentido natural, de manera más eficiente, dejando a la gente libre. Entonces dices, ¿qué hubiera pasado? Pues a lo mejor se hubiera hecho. Y a lo mejor se hubiera hecho más rápido y mejor. A lo mejor más tarde, porque todavía no era necesario. Porque la idea esa tiene que venir de alguien. Esa persona que tuvo la idea podía a lo mejor haber tenido un caso de negocio privado y haber levantado el capital. Porque la productividad, la producción está ahí, la economía real existe sin necesidad de los gobiernos. Sí, Y las cosas se construyen con la economía real, no con los billetitos que imprimen. Lo que hacen es, con los billetitos que imprimen, redireccionar la economía real. Pero no crean ni destruyen. Bueno, destruirse y destruyen el valor lo pasado. distorsionan todo. Pero distorsionan las señales para reorientar la economía real. Esa gente que hizo ese trabajo estaba allí, capacidad para hacer ese trabajo, estuviera el gobierno o no, porque hacerlo lo hicieron. Y no eran esclavos, entiendo, por lo menos hasta donde yo sé. O ejemplos más próximos, los pantanos. Los pantanos en España, que lo hizo uno de los mayores socialistas, Franco, ¿no? Entonces, pues... El generalísimo. ¿Se hubieran hecho? Pues seguramente, si no se hubieran hecho, se podría haber hecho otra cosa. Hay ahora mismo sitios donde hace falta agua y no hacen pantanos, lo que hacen es desalinizadoras, que son proyectos privados con una concesión y el precio del agua incluye el precio de la concesión. Es que eso nunca lo sabremos. Y ese tipo también de proyectos más faraónicos, ¿no? Más megalómanos, está también la carrera espacial, porque no deja de ser una obra y, bueno, una inversión pública enorme, ¿no? De la que tú nos querías dar ahora con el tema de Artemis y tal, bueno, a mí este tema me resulta curioso porque siempre se pone como una especie de... Bueno, al final es un saco sin fondo donde se van echando billetes ahí del contribuyente, se dan determinadas concesiones a empresas privadas para que aporten y bueno, siempre se tiene un poco la idea de que bueno, algo tangencialmente sí que se aprovecha de algún descubrimiento y eso, pero al final pues estamos en lo de siempre, al final estás creando un proyecto enorme para tangencialmente a lo mejor tener algún tipo de descubrimiento que se hubiera descubierto de otra o se hubiera creado de otra manera mediante la función empresarial, sin necesidad de tener ese gran cohete que va a la Luna. Y, por ejemplo, se escudan, por ejemplo, en, bueno, vamos a ver si en la Luna hay agua o se puede hacer algo en los polos para poder estar allí. Pero, bueno, realmente a la persona corriente eso le aporta en algo. O sea, en su día a día él decidiría, voy a poner aquí dinero que quiero ver si hay agua en la Luna. Entonces, yo creo que al final... nos vamos un poco, nos desubicamos un poco con este relato de que, bueno, sí, al final hay determinadas cosas que han salido de proyectos militares, pero igualmente podrían haber salido de las necesidades del día a día. Enrique, es que es mucho más al revés. Hay muchos más proyectos civiles que se han usado para uso militar. Fíjate. Los drones. ¿Tú crees que Exacto. podemos decir que los drones han salido de investigación militar? No, los drones han salido... Vamos, hace 10 o 15 años, desde hace 10 o 15 años, para hacer grabar vídeos o para jugar un juguete para los niños. Lo de la tecnología espacial, de lo que siempre se hace. No, la carrera espacial nos trajo el ordenador. El transistor... El velcro, porque velcro. gracias a eso Bueno, el velcro. una generación de inútiles no se Pero sabe sabéis que el velcro... atar los zapatos, Emilio, ¿no? pero Todos es que- ahí como mongers, con el Pero, velcro, Emilio, con el velcro, no se saben. Claro, seamos los niños realistas. se atontan con el velcro, no le ponga el velcro, póngale cordones. a Pero los Emilio, es que el velcro es privado. El velcro lo descubrió un señor que iba pasando con su perro por el campo y lo descubrió de manera natural. El velcro existe en la naturaleza. Son unas plantitas
que tienen unos garfios pequeñitos, y entonces él se dio cuenta de que esos bolitas, para dispersarse, se enganchaban los pelos del perro. Que ni siquiera lo inventó la NASA. No, el Ah, qué desastre. velcro es privado. La leyenda de que lo inventó la NASA. Miradlo, porque el velcro beneficios viene de ir a la del luna, velcro. el velcro. La para idea del cerrar los velcro, trajes espaciales. la idea del velcro viene de esos microganchos, de esa planta que se le adherían a las patas de un perro, de un tío, y se dio cuenta el tío y dijo, hostia, qué bueno. Y a lo mejor el uso del velcro en sí no, pero la tecnología de los ganchitos pequeños se le ocurrió a un tío. El transistor se le corrió a 3 tíos por separado de unos laboratorios que eran privados de los teléfonos. Antes la telefonía en mediados del siglo XX daba muchísimo dinero, y esa empresa, que era público-privada, pues decidía invertir en eso, y había 3 tíos que se le ocurrió. El color azul, nosotros podemos ver la pantalla aquí detrás vuestra, ¿veis el logo de la pantalla? El color azul se le ocurrió a un tipo en un laboratorio que fue luchando contra viento y marea, hasta con su jefe, que decían que le iban a echar a la calle por malgastar los fondos. Era uno de los mayores activos económicos de Japón, el color azul de los LEDs, ¿vale? Todo es privado. Y también quiero dar un poco, romper la lanza en favor de la carrera espacial americana, en contraposición de la rusa, porque la rusa fue así, la rusa fue a quemar billetes ahí sin cálculo económico. Pero yo he visto una película, puede que no sea cierta, dicen que está basada en hechos reales. En cierto momento, la carrera espacial empezó a perder esa imagen tan bonita que le daban, de idílica, y necesitaron contratar a una persona de marketing. Hay una película que se llama La otra cara de la luna, ¿vale? Que el protagonista es Channing Tatum y la Scarlett Johansson. Y no sé si es cierto o no, yo creo que dice que está basado en hechos reales, y entonces tuvieron que hacer una campaña publicitaria para volver a retomar la opinión pública hacia el apoyo de la carrera espacial. Y a la tipa, que sale en la película, no sé si es cierto o no, se le ocurrió, ¿y por qué no ponemos anuncios en los cohetes? Y le damos la exclusiva de la carrera espacial a la empresa, y las empresas de manera privada enchufaron un montón de pasta para poder decir que ellos eran como los deportistas de hoy en día, los que le daban el relojito al astronauta, los que daban el desayuno espacial, y se financió de manera privada parcialmente la carrera espacial americana. ¿Por qué no se hubiera podido financiar de manera privada totalmente? Que en publicidad, porque es que hoy en día casi todo lo pagamos con publicidad. Mira el YouTube, ahora el Netflix, ahora todo el mundo. Ahora ya no puedes ver una película. Es peor ahora el Amazon Prime que ver la película en la tele, de la publicidad que hay. Pues igualmente. Es que esa carrera espacial, dice un tío empresarialmente, voy a convencer a todas las grandes empresas que me paguen la publicidad, y a lo mejor se hubiera pagado solo. Bueno, se me ocurre, a lo mejor la Fórmula 1 va también un poco por ahí. Claro, la Fórmula 1 es privada. Claro, Se desarrolla tecnológicamente lo que no está en los escritos. Y pero respecto a la carrera espacial, por ejemplo, eso, lo que estábamos antes comentando, con el proyecto este de Starlink y tal, y también cuánto tiene ahora ya la carrera espacial de proyecto militar de cara a conquistar o no conquistar la Luna por las tierras raras que pueda tener, el posicionamiento ahora mismo de Estados Unidos en ese relanzamiento. O sea, ¿cuánto hay de eso también de parte, pues eso, de quemar billetes públicos, ¿no? Quemar dinero público, incluso de otros estados que no se van a ver beneficiados para nada de si se llega a la Luna o no se llega, de cara a posicionarse geopolíticamente, como dicen ahora? Claro, ahí hay un tema de pues posición de país y de orgullo nacional. Chorradas. Yo aquí lo que importa es el beneficio. Aquí lo que ha hecho abaratar el sacar 1 kilo de materia al espacio ha sido el beneficio, el obtener beneficio, y eso es lo que mueve la función empresarial, y a todos nos mueve. Es innegable. Pues no hay nada más que ver el diseño inicial de los cohetes, que tiraban la mitad del cohete al mar, y ahora ha dicho el tío, Elon Musk ha dicho, si yo recupero eso... Cuidado que vienen los chinos detrás copiando, ¿eh? No, bueno, y esos abaratan lo que no está escrito. No hay propiedad intelectual, que copien. Que copien, claro, que 30... copien y que mejoren. Creo que Emilio... que escuchar que eran 30 veces más barato cada lanzamiento de Starlink al poder recuperar el cohete. Igual estoy patinando y no son 30 veces y son menos, pero... Yo diría que más, ¿eh? Creo recordar que decían que eran 30 veces más barato. No puede ser 30 veces. Porque además cada cohete de esos tiene un uso de no sé cuántas veces, y los otros son de como las fiestas del pueblo, que lo tiras y se acabó. Y lo que nos ayuda a eso, lo que nos ayuda, porque antes los satélites eran muy grandes y unos armatrostes que costaban millones, y ahora sacan satélites del tamaño de cajas de zapatos. Pero en eso ha tenido también más en cuenta la ley de Moore del reducir la electrónica, que la reduce de manera privada las empresas privadas que investigan en electrónica.
Porque que alguien descubriera el transistor para mandar el cotelete a la Luna no tiene nada que ver con los láseres esos que ahora hay de gotas de mercurio. Eso es todo privado. Pero en cualquier caso, lo que sí que hay que tener en cuenta es que traerte 1 kilogramo de la Luna a la Tierra es más costoso que llevar 1 kilogramo allí. Porque no solamente ir para allá, tú aceleras, llegas, te quedas orbitando y tal, pero ahora ¿cómo lo traes de vuelta? Porque para volver hay que frenar. Tú estás con la velocidad de la Luna, tú quieres llegar a la Tierra, tienes que frenar. Que es más caro un viaje de ida y vuelta que uno de ida, eso Hombre, de toda la vida. No, pero ya sabes que es más caro volver que ir, es lo que te quiero decir. Sí, pero porque para volver hay que haber ido primero. Hay que Solamente por hay que eso, frenarlo, hay que porque allí frenarlo. no hay nada, Emilio, es que allí no hay nada. ¿Cómo vuelves? Tienes que llevar el tanque, lo tienes que llevar lleno desde aquí. Claro. ¿Entiendes? Y cuando tú vuelas, no es lo mismo que ir por carretera. Bueno, por eso quieren hacer allí una base para poner allí una ¿Y de dónde gasolinera sale? de Claro. Repsol. Claro, efectivamente. Para echarle Para que ahí. lleve el camión desde aquí. Echarle carburante. Lo malo como le pongan etiquetas al cohete y no pero puede aparcar allí. vamos a ser realistas. Si realmente las tierras raras fueran tan importantes, entonces lo que tendríamos que hacer es decirle al gobierno que se deje de tonterías con la protección ecológica, porque se ha descubierto en Jaén un filón de tierras raras que vale, que es el de los mayores de Europa. Hombre, y en Canarias, que ya Y lo queremos a mes. Y ya. ahí es donde interviene la regulación, porque con la ley del cambio climático ya podemos tener debajo de nuestro... Entontamiento, Emilio. No, es que la ley se llama así, ¿sabes? Por eso la cito. Si tenemos ahora mismo debajo de nuestros pies el mayor yacimiento de lo que te dé la gana que te puedas inventar, no lo podemos explotar porque según la ley esta maldita del camelo climático... Eso no son leyes, eso son mandatos. No, claro, eso es. Cierto. No puedes, Hay no que dejarlo puedes claro. explotarlo porque está, ¿sabes? Porque está prohibido. Entonces, la desviación de toda la función empresarial, de toda la creatividad, de todos los descubrimientos por una cosa de regulación basada en mera ideología absurda, desmentida por cualquiera que tenga 2 dedos de frente, o sea, es un empobrecimiento brutal. No hay que irse O sea, a la luna a buscar nada, Emilio. Como bien dice el profesor Huerta de Soto, en la Tierra apenas hemos comenzado a arañar la superficie. La de oro que hay ahí en el núcleo terrestre. Por eso no vende tanto. Eso no te lo dice el profesor. Sí, Claro, pero es solo, que pero hay solo que hay escarbar. 21 Emilio, escarbar aquí. Hay que solo escarbar. Solo hay un La pala 21 retroexcavadora. millones de Bitcoin, ¿no? Solo. Mira, Y ni uno precisamente hablando de Huerta de Soto, tenemos este libro, Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, en el que se detallan un poco la esencia de lo que estamos diciendo. Cómo es imposible el cálculo empresarial cuando no lo estás haciendo ni siquiera ya con tu dinero. O sea, ya no cuando estás impedido o bloqueado por regulaciones, por estatismo, por un órgano central que planifica sin hacer cálculos, sino simplemente también, o sea, cuando estamos hablando de dinero Que la público y limitación, privado, porque el político no calcula empresarialmente nada. que la limitación no se circunscribe al socialismo. Como bien dice el profesor, que ya no puede cambiar el título porque Estatismo. inveterada tradición, el nombre del libro, es el estatismo. Cualquier coacción, cualquier limitación a la libertad nos impide ese cálculo. No deja ni siquiera, no es que no podamos hacer las cosas, es que ni se nos llegan a ocurrir. Si a ti alguien te prohíbe algo con amenaza de muerte, tú no vas a pensar sobre cualquier cosa que pueda llevar a No, eso. con amenaza de muerte no hace falta, con amenaza de impuestos. Con amenazas. Con amenaza de impuestos ya. O ¿sabes? cárcel. O con amenaza de te cierro la empresa, o con amenaza de te pongo... Coacción o amenaza de coacción. Efectivamente. Entonces, la de cosas que se dejan sin hacer precisamente porque la regulación lo impide. Da igual el Mañana partido le podríamos político, dar al da profesor igual una de- copia de la entrevista de hoy para que nos apruebe, ¿no? Sí. Digo yo. Venga, bueno, pues aquí nos vamos, nos despedimos por hoy. A ver si encuentro, porque tenía por aquí, Las porque redes, no me las sé redes. las redes. No me las Suscríbanse, sé señores. después de 3 Suscríbanse, meses. denle like. Denle like, No me las sé. suscríbanse. Suscríbanse a redes. Economic Pills. Muy Economic buen canal. Pills. Nada, Muy nos buen vamos, canal. nos Libertad despedimos. digital. Nos Libertad despedimos sin individual. contar las redes, diciéndoles simplemente que la semana que viene volvemos con la misma determinación de siempre, no pedir permiso para defender la libertad. YouTube, Instagram, todas Suscríbanse, las redes. suscríbanse. Suscríbanse.